Era la mañana del 1 de julio del año 2018 en Nueva Delhi. El barrio de Burari, una zona tranquila de clase media, estaba empezando su rutina diaria cuando algo llamó la atención de los vecinos. La tienda Bhatia Grocery Store, que siempre abría temprano, seguía cerrada, incluso después del amanecer. Nadie había visto moverse a los miembros de la familia que vivían arriba de la tienda, lo cual ya era muy raro. Cerca de las 7, un vecino cercano fue hasta la casa para tocar la puerta. Era algo que hacía casi todos los días, ya que solía salir a caminar con Lalit Chundawat, el menor de los hijos de la familia. La puerta estaba entreabierta, entró llamando a alguien, pero solo obtuvo silencio. Dio unos pasos hacia el interior y lo que encontró es algo que nunca pudo olvidar. En el salón principal de la vivienda, 10 cuerpos colgaban del techo, atados con cuerdas y pañuelos. Todos estaban alineados casi de forma perfecta, como si alguien los hubiera colocado siguiendo un patrón. Tenían los ojos cubiertos con vendas, las bocas tapadas con cinta, las manos y pies amarrados y los oídos cubiertos con algodón. No había sangre, ni desorden, ni señales de forcejeo. Todo estaba tan meticulosamente dispuesto que parecía imposible que se tratara de un robo o un asesinato violento. Los oficiales de policía llegaron poco después de que los vecinos dieran aviso. Algunos se negaban a entrar por el impacto del testimonio del primero que había visto la escena. Quienes lo hicieron se encontraron con una imagen difícil de describir. 11 personas que parecían haberse reunido para un mismo final, sin dejar rastro de lucha ni de que alguien los hubiera obligado. El salón estaba limpio, los muebles en orden, las luces encendidas y los objetos de valor intactos. Mientras los agentes tomaban fotografías y marcaban evidencias, en la terraza encontraron al perro de la familia, llamado Tommy, amarrado y vivo aunque temblando. Estaba nervioso, jadeando y mostraba signos de fiebre. Ese pequeño detalle dejó claro que la tragedia había ocurrido solo unas pocas horas antes. La policía acordonó el área y ante la magnitud de la escena convocó al equipo de laboratorio forense de Delhi para recoger todas las pruebas. Poco a poco, la noticia se esparció y el lugar se llenó de curiosos, periodistas y vecinos en shock. En cuestión de minutos, Burari pasó de ser un vecindario común a transformarse en el centro del caso más desconcertante que la policía de Delhi había visto en años. Cuando les digo un vecindario común, es porque Burari es una zona sencilla de clase media en el norte de Nueva Delhi. La gente ahí es muy cercana y mantiene vivas muchas costumbres y creencias típicas de esa región. En Burari, hablar de espíritus, energías y hacer rituales para la buena suerte es parte del día a día en muchas familias. También se ayudan entre sí y se reúnen bastante seguido, lo que hace a la comunidad muy unida. En ese ambiente, a veces cuesta separar lo que es una creencia religiosa de lo que es pura superstición, y esas tradiciones influyen mucho en cómo piensa y actúa la gente. Todo esto nos ayuda a entender también por qué cuando esto pasó, una de las cosas que se pensó fue que podría haberse tratado de un ritual. Hoy les voy a hablar del gran misterio que rodeó la muerte de la familia Chundawat. ¿Fue realmente una decisión en grupo? ¿Hubo manos externas? ¿O pasó algo que escapa a la lógica y entra en el terreno de lo espiritual? La familia Chundawat, conocida en su comunidad como la familia Bhatia, llevaba cerca de 20 años viviendo en una casa de 2 pisos en el barrio de Burari, en el norte de Nueva Delhi, en India. El que mencionemos 2 apellidos distintos cuando hablamos de este caso se debe a una cuestión más que nada histórica y cultural. Les cuento, el abuelo de la familia, Bhopal Singh Chundawat, adoptó el apellido Bhatia tras casarse con Narayani Devi, la matriarca. Esto lo hizo como muestra de respeto hacia la familia de su esposa y para mantener el linaje materno en la propiedad familiar. Por eso, aunque legalmente su apellido era Chundawat, social y comercialmente se lo conocía como Bhatia, nombre que usaban en el letrero de la tienda que tenían, la famosa Bhatia Store. Así que de ahora en adelante me voy a referir a ellos como la familia Bhatia. Esta familia seguía una religión basada en creencias hindúes, con fuertes influencias de prácticas y rituales místicos y esotéricos propios del hinduismo. Tenían creencias en rituales de protección y espiritualidad.
Las víctimas encontradas en la casa pertenecían a 3 generaciones y esas 11 personas vivían en la misma casa. En la India es normal que varias generaciones vivan en la misma casa. Y voy a ir nombrando a los 11 y explicando su parentesco. Capaz suene un poco confuso, pero para ello voy a ir acompañando cada nombre con las fotos para hacerlo más fácil para ustedes. Y empezamos con el primer nombre, Narayani Devi. Ella era la matriarca de la familia de 77 años. Después estaban sus 3 hijos, Pratibha de 57 años, Bhavnesh de 50 años y Lalit de 45. Junto a ellos estaban Savita de 48 años, que era la esposa de Bhavnesh, y los 3 hijos de esta pareja, Nitu de 25, Monu de 23 y Dhruv de 15 años. También estaban Tina de 42 años, esposa de Lalit, y su hijo Shivam de 15 años. Y también encontraron a Priyanka de 33 años, hija de Pratibha, que apenas días antes de la tragedia había celebrado su compromiso matrimonial juntos en esa misma casa. Los vecinos los recordaban como una familia amable, religiosa y respetuosa. Nadie vio señales de conflictos graves o problemas serios en la familia. Tenían un estilo de vida sencillo pero estable y poco a poco habían ido mejorando sus condiciones económicas a través de sus negocios y esfuerzo. Si bien no era un conflicto, algo que marcó mucho a la familia fue la muerte de Bhopal Singh en 2007, el esposo de Narayani y el padre y abuelo de las víctimas. Bhopal falleció de manera natural, pero su ausencia dejó un vacío importante, porque alguien tenía que asumir el rol de cabeza de familia y mantener la unión. Fue entonces cuando Lalit, el hijo menor de la pareja, tomó esa responsabilidad, aunque desde ese momento su actitud cambió bastante, volviéndose más reservado y con creencias que luego influirían mucho en la dinámica familiar. La familia Bhatia era bastante unida y llevaban una vida bastante común en Burari, Delhi. 3 de los hijos se encargaban de manejar la tienda familiar, que era su principal fuente de ingresos. La esposa de Lalit, uno de los miembros centrales, se dedicaba al hogar y al cuidado de la familia, mientras que los nietos estaban todos estudiando en colegios y universidades. Lalit, que era una figura clave, trabajaba en oficios relacionados con la tienda y también tenía un rol espiritual dentro de la familia. Me parece importante esto de que todos los nietos estudiaban. Una de las nietas de Pratibha incluso ya tenía un máster en psicología. También habían otros jóvenes también que estaban terminando carreras como ingeniería o negocios. Y esto mostraba que tenían ganas de crecer y de lograr un buen futuro para ellos y para la familia. Ahora, la gran pregunta que quedaba para los investigadores era: ¿qué motivo llevó a una familia que parecía normal, con planes y proyectos, a acabar con sus vidas de manera masiva de una forma tan extrema? Cuando la policía llegó y encontró la escena, la conmoción fue enorme. Incluso antes de que ellos entraran, estaba circulando un video grabado por un vecino o alguien cercano que mostraba la escena del crimen. Ese video se viralizó rápidamente y generó muchas conversaciones, teorías y rumores que no ayudaron a aclarar nada, sino que sumaron confusión y presión sobre los investigadores porque surgieron dudas, incluso sospechas, sobre si alguien más podría estar detrás de todo esto, o si quizás había existido una mano externa. La policía no descartó de inmediato un posible homicidio encubierto, sobre todo por ese video que se filtró, pero después de una exhaustiva revisión, no encontraron pruebas de que alguien hubiera forzado la entrada de la casa o de que alguien fuera del círculo familiar y pudiera haber estado involucrado. Por lo que el video se debió más bien a algún vecino curioso que, alimentado por el morbo, decidió compartir esas imágenes tan fuertes de la escena del crimen. En una habitación estaban suspendidos del techo 10 miembros de la familia, mientras que en otra habitación, la matriarca de la familia, Narayani Devi, de 77 años, estaba tendida sobre la cama. Ella tenía una soga alrededor del cuello, pero no ajustada como para colgarla, lo que daba a entender que ella no murió colgada, sino estrangulada. No había indicios de resistencia ni golpes. A su lado había una mesa con objetos religiosos, lo que sugería que había participado de algún tipo de ritual. Los investigadores encontraron los taburetes que la familia usó para alcanzar la rejilla del techo, así como cuerdas y pedazos de tela similares a los usados en las ataduras.
Las autopsias realizadas por el laboratorio forense de Delhi confirmaron que todas las muertes fueron por asfixia, es decir, por ahorcamiento. No encontraron señales de peleas, violencia, ni que hubiera drogas o sustancias que afectaran la conciencia de los miembros de la familia. Además, no había indicios de que alguien los hubiera forzado a hacerlo. Otra evidencia fueron las cámaras de seguridad, donde se pudo ver que en los días previos al evento, varios miembros de la familia, como algunos de los niños, fueron grabados comprando taburetes, cables y hasta las telas con las que algunos utilizarían más tarde. En ningún momento se vio a extraños ingresando a la casa de manera forzada. Hubo personas que quisieron reunirse con algunos de los miembros la noche en la que sucedió todo, pero ellos respondieron que simplemente esa noche no podían, que iban a estar ocupados. No dijeron cuál era la razón, ni mencionaron nada que diera a entender algo raro. Otra idea que tuvieron los que investigaban este caso fue que detrás de esas 11 muertes podría haber algo relacionado con la espiritualidad, la numerología o incluso algún tipo de ritual oscuro. Y es que hubo muchas coincidencias que llamaron la atención de la gente. 11 personas muertas, 11 años desde la muerte del padre de la familia y hasta 11 tubos de ventilación en la casa. Estos números alimentaron ideas sobre mala suerte, energías negativas o fuerzas ocultas, todas creencias que forman parte de la cultura y supersticiones de la zona. Esto, por supuesto, y como era de esperarse, ocupó gran parte de las noticias, al punto que incluso llegaron a hablar con mujeres que realizaban trabajos relacionados con lo oscuro. En el caso de la familia Bhatia y su casa en Burari, hubo un detalle curioso que salió a la luz cuando la policía y los investigadores hablaron con los albañiles que habían hecho algunas refacciones en la vivienda. En la casa habían 11 tuberías de ventilación, que en principio se vio extraño por la cantidad y por la disposición de las mismas. Las tuberías tenían diferentes formas y cortes. Algunas estaban cortadas apuntando hacia abajo, mientras que otras no fueron modificadas y quedaron tal cual estaban originalmente. Esto generó confusión en los investigadores sobre si había alguna intención oculta, como permitir que espíritus o fuerzas salieran de la casa, algo que forma parte de creencias místicas y supersticiones. Sin embargo, el jefe de los obreros aclaró que no tenía nada que ver con temas ocultos o espirituales. Simplemente los albañiles que trabajaron ahí eran un poco perezosos o descuidados y cortaron algunos tubos de ventilación de manera correcta, mientras que otros los dejaron sin cortar o de manera diferente, sin mayor motivo que eso. No hubo intención ni simbolismo en esa diferencia en las tuberías, solo una falta de uniformidad por parte de los trabajadores durante las reparaciones. Este dato es interesante porque ayuda a entender que no todo en el caso tiene explicación sobrenatural. Muchas veces son detalles simples y humanos los que terminan creando confusión o teorías en torno a casos extraños como este. Pero todo esto del número 11 pasó a ser algo realmente de relevancia cuando se encontró lo que fue la pista más importante de todas para la investigación. 11 diarios escritos a mano, por más de una década en la casa. Es decir, justo luego de la muerte del padre de la familia se empezaron a escribir estos diarios. Estos documentos trajeron luz sobre lo que estuvo pasando realmente en esa casa y en las vidas de esa familia. Cuando se llevaron los 11 diarios de la casa para análisis, lo primero que hizo la policía fue hacer una investigación de caligrafía para descubrir quién había escrito esos textos. Fue entonces cuando vieron que la mayoría estaban escritos por Priyanka, la hija de Pratibha, y otros diarios fueron escritos por Neetu, la hija mayor de Bhavnesh. Pero notaron que todo lo que escribieron había sido dictado por Lalit, tío de ambas. Gracias a estos escritos, los investigadores se dieron cuenta de lo que estuvo pasando con la familia. Al parecer, Lalit decía que se comunicaba con el espíritu de su padre fallecido y ese espíritu lo guiaba a él y a toda la familia en el día a día. Los diarios de la familia Bhatia eran mucho más que simples notas. Contenían instrucciones detalladas sobre cómo realizar un ritual espiritual para protegerse de los malos espíritus y alcanzar la liberación llamada moksha.
Pero además de las indicaciones rituales, estos escritos también contenían reglas estrictas sobre el comportamiento que debía tener la familia, especialmente para obedecer a Lalit sin cuestionarlo, evitar hacerlo enojar. Y todos debían enfocarse en sus estudios y su desarrollo personal. Lalit, que creía recibir instrucciones del espíritu de su padre fallecido en el año 2007, impuso estas normas con mucha fuerza y el resto de la familia las acató como si fueran mandatos divinos. Los diarios contenían instrucciones detalladas y a menudo repetitivas, redactadas en hindi, que guiaban el ritual que la familia debía seguir. Entre los textos más impactantes se encontraban órdenes escritas en presente y futuro, como por ejemplo, amarrar las manos y pies con fuerza, cubrirse los ojos para evitar distracciones. Solo cuando se cumpla todo seremos bendecidos y los espíritus protegerán a la familia. Un fragmento clave decía: sin importar el dolor, sin importar el miedo, debemos cumplir el kriya para alcanzar moksha, la liberación. En el hinduismo, el término kriya se refiere a un ritual o acción sagrada muy importante en ceremonias de purificación, especialmente después de la muerte. Hay varios tipos de kriyas, pero en general implican oraciones, ofrendas y ceremonias que ayudan al alma del difunto a desprenderse del cuerpo y a avanzar en su viaje espiritual. Es una forma de acompañar y facilitar la transición hacia una nueva etapa. Por otro lado, moksha es el concepto de liberación espiritual suprema en las filosofías indias. Se refiere a la liberación del ciclo de nacimiento, muerte y reencarnación, samsara. Alcanzar moksha significa trascender el sufrimiento y las limitaciones materiales para unirse a la realidad última, el Brahman, o estado de iluminación y paz eterna. En el ritual que siguió la familia Burari, la frase cumplir el kriya para alcanzar moksha refleja la creencia de que al realizar correctamente ese ritual de purificación, el alma podía liberarse del ciclo de sufrimiento y encontrar la paz final. Otra anotación explícita era: no abrir la boca ni gritar, la voz debe permanecer sellada para que el poder sagrado se mantenga. Además, el diario contenía referencias constantes al espíritu del difunto padre, al que Lalit atribuía su guía espiritual, con frases como: papá nos indica el camino, solo obedeciendo alcanzaremos la salvación. La estructura de estos textos mostraba rituales que incluían preparaciones previas, secuencias de ataduras, y también estaba escrito exactamente quién debía estar atado primero y cómo debía posicionarse, coincidiendo con la posición y el método con que fueron encontrados los cuerpos: rostros cubiertos, boca vendada, oídos tapados con algodón y cuerpos dispuestos de acuerdo a las instrucciones. Además, indicaba que la abuela, por su edad, debía permanecer acostada en la cama, como efectivamente había sido encontrada. Todo esto daba a entender que no fue algo que hicieron de un día para otro. No fue algo espontáneo ni caótico, sino un plan muy concreto, basado en creencias fuertes, aunque, tenemos que decir, equivocadas, compartidas dentro de la familia. Lo más curioso y triste también de todo esto es que estos textos indicaban que al acabar el ritual todos debían ayudarse para desatarse. Ellos realmente no tenían intención de morir en ese momento, pero la única persona que tenía la responsabilidad de liberar a los demás era Lalit, pero él nunca se soltó ni liberó a su familia. Por eso al final quedaron todos atrapados y murieron, capaz dándose cuenta de que al final las cosas sucedieron de otra manera. ¿Fue una traición? Esto es algo que rondó mucho la cabeza de la policía y hasta de los familiares de los Bhatia. El comisionado adjunto de policía comentó que todo apuntó a que Lalit fue quien planificó y dirigió el ritual. Él estaba convencido de que el espíritu de su papá vivía dentro de él y que con esa guía llevaba al resto de la familia en ese camino espiritual, por lo que se lo tomó como el autor intelectual del plan y posiblemente el responsable directo de atar a cada miembro de su familia. En este caso se hizo algo que se conoce como autopsia psicológica, como para tratar de explicar el razonamiento detrás de casos tan raros como este. Algo que me llamó muchísimo la atención, la verdad. Para este tipo de autopsia son consultados expertos en salud mental y en el caso de la familia Bhatia sugirieron que esto podría deberse a un trastorno psicótico compartido en el que un líder con delirios contagia su creencia al resto del grupo, provocando que lleguen a tomar medidas tan extremas y peligrosas como las de ese ritual.
Lalit habría desarrollado en algún punto de su vida un trastorno delirante y la dinámica que llevaba en su familia llevó a que otros aceptaran sus instrucciones sin cuestionarlas. Aunque no hubo forma de catalogar esto como un crimen donde hay un culpable, una mente maestra y un asesino, para los familiares y conocidos no quedaban dudas de que Lalit lo era. Y con todas las pruebas sobre la mesa, la investigación cerró el caso como un ritual de autoeliminación colectivo, lo que luego abrió la puerta a un debate sobre el límite entre fe, mente y tragedia. Ahora que vimos cómo fue la investigación y cómo se fueron armando las piezas con los diarios y las grabaciones, toca hablar de la figura central en todo esto, Lalit, el hijo menor, quien tras la muerte de su padre empezó a mostrar una evolución rara en su forma de ser y que terminó marcando la historia de esta familia. Después de la muerte de su padre en el año 2007, Lalit cambió mucho, se volvió más reservado y empezó a actuar de una manera extraña. Según expertos y testimonios, desarrolló un trastorno delirante y llegó a creer que estaba poseído por el espíritu de su padre, fallecido, quien supuestamente le daba instrucciones para proteger a la familia. Unos años antes de ese gran suceso que marcó su vida, Lalit trabajaba en un negocio relacionado con la madera contrachapada y también en la tienda familiar, que era su principal fuente de ingresos. En 2004 sufrió un grave accidente laboral. Durante su trabajo fue empujado bajo varias hojas de madera contrachapadas y estas se prendieron fuego. Aunque sobrevivió, este incidente le produjo la pérdida de la voz y estuvo casi 3 años sin poder hablar, lo que fue un indicio claro de que ya estaba afectado en su salud mental y física. No hay pruebas claras de que el empujón hubiera sido intencional, sino que al parecer había sido un accidente en el trabajo. Después de este accidente, Lalit dejó de trabajar regularmente y comenzó a enfocarse más en la familia y en la casa. Cuando volvió a hablar, su personalidad había cambiado notablemente. Estos eventos, sumados a la pérdida de su padre, se cree que desencadenaron el trastorno que lo llevó a creer en la posesión espiritual y a liderar el ritual que terminó con la vida de su propia familia. Este cambio no solo fue en su comportamiento. Lalit se convirtió en el líder espiritual de la familia, con una personalidad controladora y carismática. Dictó reglas, creencias y rituales que la familia siguió sin cuestionar. Con la ayuda de las mujeres de la casa, estamos hablando de Priyanka y Neetu, Lalit dictaba los diarios que se convirtieron en la guía de ese ritual fatal, reflejando sus creencias y la idea de protección espiritual, que no eran otra cosa que una forma muy rara de ejercer un control y liderazgo sobre los demás. Era como la única forma en la que vio posible que el resto de la familia lo respetara, ya que los demás respetaban mucho a su padre. Se cree que Lalit eligió a sus sobrinas Priyanka y Neetu para que escribieran los diarios porque eran las que estaban más disponibles y dispuestas a ayudar con esa tarea. Además, Lalit mantenía una relación fuerte de autoridad y confianza con ellas y probablemente sentía que eran las indicadas para llevar adelante esa parte del ritual. Su esposa e hijos tenían tareas distintas en la familia y por eso no estaban tan metidos en escribir los diarios o en el ritual. Algo raro y triste en toda esta historia es que quienes conocieron en vida a Bhopal Singh, el padre de Lalit, decían que él era un hombre muy distinto a la imagen del espíritu estricto y controlador que supuestamente visitaba a Lalit para darle órdenes. Amigos, vecinos y compañeros de trabajo lo describían como una persona tranquila, amable y nada rígida. En otras palabras, la persona que Lalit decía que lo guiaba no encajaba con la realidad que tenían esos que lo conocían. Lo curioso es que a pesar de esa contradicción, la familia terminó aceptando esa presencia espiritual porque ese espíritu les daba instrucciones que si la seguían les prometía éxito, estabilidad económica y logros. Y si bien la familia efectivamente mejoró su situación en varios aspectos, probablemente por el estilo de vida tan estricto y disciplinado que llevaron, no se daban cuenta de que esos avances eran más resultados de ese esfuerzo riguroso que de creencias en lo espiritual. En cierto modo, esto habla de cómo la influencia de Lalit y su estado mental terminó dominando a la familia, casi como un proceso de lavado de cerebro en el que quizás ellos ya no podían distinguir claramente la realidad. En lo personal, Lalit se casó con Tina en febrero de 2002 y en 2005 tuvieron a su hijo Shivam. Su relación parecía estable y sin mayores problemas.
No hay indicios confiables de que Tina haya tenido un papel activo o haya sido cómplice en lo que finalmente ocurrió en la familia. Más bien, ella fue parte del entorno que siguió las creencias y reglas que impuso Lalit como líder espiritual dentro de una dinámica familiar complicada y controladora. En el caso Burari, uno de los aspectos clave para entender lo sucedido es el fenómeno conocido en psiquiatría como trastorno psicótico compartido, también llamado folie à deux, que significa literalmente locura de a dos en francés. Ya habíamos hablado de este síndrome en un caso anterior que lo hicimos no hace mucho tiempo, que es el caso de la familia Trump. Este trastorno ocurre cuando una persona con un cuadro psicótico, caracterizado por delirios o creencias falsas muy arraigadas, influye de manera intensa y sostenida sobre otra persona o grupo cercano. La persona o las personas afectadas comienzan a adoptar esas mismas creencias delirantes, compartiendo la misma visión distorsionada de la realidad. Lo que hace particular a este trastorno es que suele darse dentro de grupos muy unidos, como familias o parejas, en contextos de aislamiento social o emocional. Uno de los miembros, generalmente el más fuerte o dominante, impulsa los delirios y los demás terminan aceptándolos sin cuestionarlos. En Burari, Lalit fue identificado como el líder que desarrolló esos delirios, creyendo estar poseído por el espíritu de su padre fallecido. Su influencia psicológica sobre la familia llevó a que todos compartieran esas creencias extremas hasta someterse a un ritual fatal. Este fenómeno no es solo una curiosidad clínica, sino una alerta para entender cómo la mente y las relaciones sociales pueden interactuar para crear realidades compartidas muy peligrosas. Reconocer estos signos puede ser clave para prevenir tragedias similares. Tras la tragedia de Burari, los cuerpos fueron entregados a la familia para que pudieran realizarles funerales siguiendo las tradiciones hinduistas, con todos los ritos de purificación y respeto correspondientes. Fue un momento muy doloroso que dejó una profunda marca en todos los presentes. Un familiar que tuvo que participar en los ritos de despedida contó que fue extremadamente duro despedir no a una sola persona, sino que a 11 miembros de su familia en un solo día, especialmente sabiendo que muchos eran niños. Varios de los sobrevivientes, en entrevistas posteriores, confesaron que esta experiencia los llevó a cuestionar su fe. Algunos incluso dejaron de creer o se volvieron más escépticos respecto a las prácticas religiosas que habían seguido toda su vida. Aún luchan con las dudas y también con el impacto emocional que esta historia les dejó. En cuanto a la tienda familiar Bhatia Store, cerró sus puertas y la casa quedó vacía. Sobre Tommy, el perro de la familia, fue rescatado gracias a un voluntario conocido en la zona. Este rescatista comentó que Tommy era un perro muy bravo, que si aquella noche hubiera habido desconocidos en la casa, los habría atacado sin dudar. También aseguró que si hubiera visto a sus dueños en peligro, habría alertado a toda la comunidad. Cree que, de no estar atado, la historia habría podido ser diferente. Este caso se popularizó mucho, incluso tuvo su serie documental en Netflix llamada House of Secrets, Casa de los Secretos, pero para los que vivieron todo de cerca, el recuerdo es mucho más duro. Aunque hoy no les traigo un caso típico, por así decir, espero que lo vean como yo, como uno para estudiar, para analizar y para reflexionar también sobre el poder que tiene la mente y la fe. Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.